Campana, y ahora vamos a pasar a un debate televisivo que tenía muchas ganas ya también de realizar, porque vamos a hablar de los principales problemas de España, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. En definitiva, vamos a hablar de la realidad de los problemas de los españoles. Y hoy contamos, por un lado, con una persona, compañero, Xaime da Pena. Muy buenas. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Un placer tenerte hoy aquí en mi programa. Y a mi otro lado tenemos a Vito Quiles. Un placer, Vito. Muy buenas, don Alberto, y muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, para mí es un placer que estéis hoy aquí los dos, porque sé que cada uno de vosotros es muy conocido en España, también muchas veces por hablar claro, por tener unos ideales que defiende. Y hoy quiero justamente eso. Quiero empezar primero porque veamos cuáles son los que creéis que son los principales problemas que hoy en día pueden existir en España. Es decir, si es tanto problemas que se hablan tanto en el Congreso de Diputados o si son otro tipo de problemas. Ya digamos, aumento de la delincuencia, tema ocupación, tema crisis, llegar a fin de mes. Xaime. Pues a ver, es que hablar y poder elegir de cuáles son los principales problemas con todos los que hay, porque creo que ahora la sociedad, si tienen que decidir o darle un valor a cuál es el problema, a lo mejor es por el sector. Pero yo creo que a día de hoy la ocupación es algo pues que está a la orden del día, porque parece que son casos aislados, pero la gente a veces se lleva las manos a la cabeza cuando le pasa a un vecino o le pasa sí, que son un cosas familiar, cercanas, claro. A veces. Y después la delincuencia. Yo creo que es lo más importante, porque al final es lo que le dejamos a nuestros hijos. Y es algo que cada vez va más. Y eso es el presente. O sea, ya no tenemos que pensar ni a corto ni a medio plazo. Esto se tiene que solucionar, y se tiene que solucionar con medidas muy drásticas y siendo activos, no solo con la reinserción social, con rehabilitación, y de eso sí que me gustaría hablar como jurista ya. Efectivamente, sí, hoy vamos a hablarlo además aprovechando que estás hoy aquí. Vito, me gustaría conocer eso, tu opinión sobre, también como conocedor realmente y de cercanía en el Congreso de Diputados de muchos políticos, siempre el eterno debate. ¿Es verdad que los problemas que hablan los políticos que hay en España son los reales o los que tiene la ciudadanía? Bueno, pues yo diría que los principales problemas que hay en España depende de para quién, ¿no? Porque según el gobierno en el Congreso de los Diputados es franco, y el aumento de los discursos de odio, discursos machistas, el patriarcado, esos son los principales problemas según Yolanda Díaz y según Pedro Sánchez. Ahora, según los españoles, los problemas reales, la ocupación, la inseguridad, el aumento de la delincuencia, las desigualdades sociales, el aumento de la pobreza, la precariedad laboral, hay muchísimos problemas en España, ¿no? Como decía aquí mi compañero Xaime. Pero la verdad es que, bueno, si me tendría que quedar con alguno, tampoco sabría cuál elegir, pero yo iría a lo fundamental, ¿no? Que es la falta de libertad que hay hoy en día para muchas personas, para poder opinar, para poder expresarse. Hay gente incluso que estamos viendo que ha perdido hasta su trabajo por emitir opiniones, por intentar hablar en libertad, cosa que se hace en esta casa y que lo valoro muchísimo. Y creo que ante un gobierno que está poniendo en jaque las libertades fundamentales, tenemos que reivindicarlas como nunca. Y sobre todo tenemos que hacer frente a esas políticas nocivas para la seguridad, para la natalidad, también para la vida en general, ¿no? Así que, bueno, hay muchos de los que hablar, y contento de poder venir aquí para comentarlos. Sí, yo siempre más digo, este programa yo lo saqué, el de educación financiera, porque era un nicho que no existía realmente. Había una falta de educación financiera en España brutal, porque no se aplica en las escuelas, también porque desde el punto de vista del gobierno no interesa que la gente conozca del dinero, pero luego estamos viendo también, por ejemplo, pues censura en las redes sociales de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, siempre eso lo marca el ente en función de sus propios intereses. Y hoy justamente vamos a ir hablando de esos temas que se intenta muchas veces tapar, pero que afectan. Desde el punto de vista, Xaime, del tema de la ocupación que comentabas, y que además conoces bien, porque tienes muchos clientes que defiendes sobre ello. Sí, sí, sí. Una de las cosas que me gustaría saber, es decir, como ignorante en el tema desde el punto de vista legal, la ley de la ocupación, ¿qué se entiende? Es decir, ¿qué es la ocupación? ¿Es primera vivienda, es segunda vivienda? ¿Ha cambiado esto recientemente? A ver, lo que hay que tener claro es que un ocupa, vale, es una persona que entra en una vivienda. Cuando entras en un local comercial se puede estar hablando de que está ocupando, pero en realidad no es una vivienda, no tiene una cédula de habitabilidad. ¿Qué ocurre? Ahora mismo, mientras no sean viviendas de bancos, pues el ocupa va a cualquier lado.
Da exactamente igual que sea una primera o una segunda vivienda, pero la clave aquí es la intención del ocupa, que es de vivir en esa vivienda. No se trata de pasar una noche Sí, un en tema una puntual fiesta, para- claro. sí. Vale, y después está la otra institución que se han inventado ahora, después de, bueno, del Real Decreto 11/20, por el concepto de vulnerabilidad, que les llaman incocupas, al que no cumple un contrato, pero al final se está aprovechando de esa libertad que parece que sí que se da en estos casos, pues a ese inquilino que deja de pagar, y entonces se cree que tiene un derecho que es ocupar la propiedad privada de una persona que está exigiendo que se cumpla un contrato, que es la obligación del arrendatario, que es pagar. Si no pagas, te tendrías que ir. Y esto pasa en todos los países donde se ofrece, o por lo menos se muestra, una apariencia de seguridad jurídica. Y sin embargo, en España, antes estabais ya hablando de la libertad. Parece que la libertad ahora solo la puede tener un cierto tipo de gente que dice ser vulnerable, pero lo que está pasando es que se está aprovechando de los derechos de otra persona y están prevaleciendo los suyos, porque sí. Y al final son votos de un gobierno, pues que hay una forma de llamarlo, que es gobierno Frankenstein, que al final están gobernando partidos minoritarios, o está gobernando Junts en otro tipo de ideologías Y además, y de aspectos. es justamente en esto el tema de la ocupación, que ya no es un problema solo, como se dice, que prácticamente parece que se defiende más al delincuente que al propietario, porque así muchas veces estamos viendo en las leyes de cómo una persona le pueden llegar a estar embargando cosas porque no puede pagar la luz y el agua cuando que tú lo conoces bien. No solo Entonces, embargando. A ver, embargar al final lo realiza el juzgado a instancia de parte, pero lo heavy y lo que puede resultar curioso al espectador es que una persona, por cortarle la luz, puede ir a prisión. O sea, es un delito de coacciones. Que seguramente la primera vez que lo haces no, porque no suele tener antecedentes ese propietario, pero que como tenga una suspensión de pena, podríamos estar hablando de que una persona, por cortarle la luz y el agua, sí, sobre alguien que o entró cortarle la luz en una o el propiedad agua, privada que es tuya. Sí, de hecho, Claro. salió hace, bueno, no sé cuándo se emitirá el programa, pero me imagino que ya pasará alguna semana más, pero esta semana salió una sentencia bastante novedosa de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde ya están dejando claro que no puede ser un delito, sino que estás en todo tu derecho de cortar la luz y el agua y que la pagas tú y que está tu nombre. Efectivamente, que es lo lógico, ¿no? Ibas a decir. Es lo que piensa todo el mundo, es lógico. Pero si la jurisprudencia no está A la acatando velocidad, eso, claro. y la doctrina no es unánime al respecto, pues al final el que está privado y el que está con esa presión social, con esa inseguridad, es el propietario, el que tiene la propiedad privada, el que tendría que mandar, para dejarlo claro. ¿Quién manda? Esto es mío. Pues yo hago lo que quiero en mi casa, ¿no? Y si no quiero que estés ahí, vale, tengo que cumplir un contrato de 5 años. Efectivamente. Pero si no pagas, te tendrás que ir como pasa en todos los países, ¿eh? O sea, porque en España somos muy progres y al final lo que hacemos es eso, pues hacer una dictadura con un partido minoritario. Totalmente. Y desde el punto de vista, Vito, de la política de España, muchas veces dice, oye, ¿para quién se gobierna realmente? ¿Gobiernan los políticos para sus intereses políticos o gobiernan los políticos para los intereses, digamos, de los españoles? Es decir, estamos viendo pues, que en el Congreso muchas veces habla, oye, pues ayudas a Marruecos, tema independentismo, tema corrupción, pero hablando claro, la ciudadanía dice es que a mí todos esos temas me vienen alejada. A mí lo que me importa es mi cuota de autónomos, me importa abrir el negocio cada día. ¿Cómo lo ves tú? Además tú diste, como lo haces muy bien, con muchos enfrentamientos con muchos políticos, que ellos parece que están en su mundo. Sí, además el asunto de la ocupación, por ejemplo, es un claro ejemplo de que no se está gobernando para el interés general. Es decir, y además quiero hablar de este tema también porque me parece muy grave. En otros países que no están muy alejados de España y que comparten incluso bastantes cosas, como por ejemplo puede ser Alemania,
hay prisión, hay pena de prisión para el que ocupa. En Francia, por ejemplo, hay una multa de 80.000 euros para aquel que ocupe, y en Italia incluso hay una ley regulada por la cual tienes que echar obligatoriamente a los ocupas en un plazo de 48 horas. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a España? Que en España a los ocupas ni se les echa, ni se les multa, ni se les encarcela. Se les empadrona y se les otorgan subvenciones. Y luego, por ejemplo, hemos visto el tema de Cataluña, ¿no? La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, precisamente... Bueno, ella fomenta la ocupación porque viene de ser ocupa. Es decir, Barcelona, una de las ciudades más grandes de España, de las principales, tuvo una alcaldesa que fomentaba la ocupación y que había sido ex-ocupa. Es una absoluta anomalía democrática que esto se produzca, porque que vayan manifestantes, ¿no?, a defender la ocupación, pues mira, oye, es legítimo, es una vergüenza, pero puede ser que haya gente así. Pero hombre, que dentro de las instituciones haya gente que haya sido ocupa ya es una absoluta aberración. Y luego, sobre todo, se financia mucho la ocupación. Es decir, Colau, por ejemplo, que ahora ya no está... gracias a Dios, en las instituciones de Cataluña, financiaba asociaciones pro-ocupas, ¿no? Y claro, al final, cuando tú te dedicas realmente a fomentar y a destinar apoyo a los delincuentes, pues te conviertes en un cómplice de ellos, ¿no?, de los malhechores, de los delincuentes. Y vemos cómo, hilando con la pregunta que me hacías, el gobierno, en cierta manera, sí que gobierna en favor de los delincuentes, por muy duro que suene. Hombre, están privilegiando, por ejemplo, a aquellos que han dado un golpe de Estado en Cataluña, están privilegiando y están otorgando una amnistía a aquellos que han cometido delitos gravísimos contra el orden constitucional, contra la unidad, contra la integridad territorial de nuestro país, y esa gente ha salido de la cárcel, esa gente campa a sus anchas incluso por el Congreso de los Diputados, esa gente va a dar discursos sobre democracia y sobre otros asuntos, y claro que al final esto se convierte un poco en una escena bastante circense, ¿no? Aquellos que han cometido los delitos más graves son los que nos dan lecciones de legalidad y los que elaboran las leyes, ¿no?, que al fin y al cabo es bastante significativo. Y evidentemente en España, recientemente, en los últimos tiempos, estamos viendo cómo se gobierna en favor de todos aquellos que realmente no quieren el bien de España, sino que quieren romperla, quebrantarla, destruirla. Es decir, que manden los separatistas, ¿no?, en un gobierno de la nación, pues denota un poco los que quieran romper España son los que mandan y dirigen ahora España. Claro, y aquellos que también tienen, por ejemplo, asesinos en sus listas, o aquellos a los que nada les importa el bienestar de los ciudadanos o de los que generan empleo, de los autónomos, de los empresarios, de la gente que levanta, ¿no?, cada mañana la persiana, o de la gente que, en fin, apuesta por la propiedad privada. Gobiernan, ¿no?, y mandan todos aquellos que están en contra, ¿no?, de los autónomos, de los empresarios, de los comerciantes, Podemos, la extrema izquierda. Y evidentemente creo que se ha constituido un gobierno, como decía Jaime, ya no Frankenstein, sino un gobierno ilegítimo, un gobierno que no es capaz, ¿no?, de aportar problemas, o sea, aportar soluciones, y que aporta problemas. Totalmente. Y además se puede entender la ocupación, ya que estamos hablando de esto, como si fuera una especie de arma política, es decir, ganar votos. Porque al final, como se dice, una persona es un voto, independientemente de quién sea. Puede usarse ese fallo que existe, llamémosle fallo de mercado, la ocupación. Sí, se está demostrando que les ha servido apoyar la ocupación a ciertos precisamente, partidos, decir, claro, no, al Partido Socialista, para ocupar la Moncloa, porque al fin y al cabo es esto. O sea, está ocupando la Moncloa porque en su programa electoral no aparecía favorecer la ocupación. O sea, tus propios votantes no querían, no están a favor. El votante del PSOE no está a favor de la ocupación. ¿Qué ocurre? Se tiene que aprovechar, pues, de otros programas, como puede ser el de Podemos, que ya me dirás cuánta gente vota Podemos. Pues no, pues gracias a esos votos estás ocupando la Moncloa. ¿Y esto qué? Conclusión, ¿cómo van a estar pensando en el interés de España si no piensan ni en el interés de sus votantes? Porque no cumplen el programa electoral. O sea, es así. No, y además pasa lo que comentabas, ¿no?, de que el gobierno puede ser que vea un nicho de voto dentro de la ocupación, porque ya lo hace, por ejemplo, con la inmigración ilegal. Es decir, Pedro Sánchez constantemente está fomentando políticas de fronteras abiertas que lo que hacen es ocasionar llegadas masivas de inmigrantes que luego ven cómo se regulariza su situación sin ningún tipo de papeleo, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de trabajo. Es decir, se está regularizando a miles de inmigrantes en España a la semana. Y evidentemente, claro que el gobierno ve ahí un nicho de voto, igual que lo ve, por ejemplo, con los ocupas. Lo sorprendente de todo esto, ¿no?, como decía aquí Jaime, ¿no?, que nunca dijeron en su programa electoral que iban a venir aquí a regularizar inmigrantes, que nunca dijeron que iban a fomentar o a legalizar la ocupación, porque desde luego que muy poca gente les habría votado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final vivimos con el engaño, con la estafa y con la mentira permanente, y yo creo que, fíjate, en algún momento se van a dar con un canto a los dientes, porque si te das cuenta es curioso cómo ellos fomentan la ocupación,
pero cuando les ocupan una casa, que ha pasado alguna vez, bien que llaman rápido a la policía y a la Guardia Civil para que intervenga. Fomentan mucho la inmigración, pero no les quieren acoger en sus casas. Fomentan la multiculturalidad, pero ninguno vive en un barrio multicultural. Todos viven a las afueras, todos viven en lugares residenciales de lujo, todos viven en La Moraleja, todos viven en la finca. Sí, la sanidad pública. Tenemos aquí al señor Gabriel Rufián y a los independentistas catalanes, ¿no? Fomentando ahora la inmigración descontrolada, pero oye, para Cataluña no. Para Cataluña 20, para Madrid 800, para Andalucía 900. Tenemos aquí hablando a los de Esquerra Republicana, ¿no? Todo el día de que hay que acoger inmigrantes, pero no los acogen en sus palacios, no los acogen en sus casas, no los acogen en sus fincas. Los tiene que acoger la gente vulnerable, la gente que vive en los peores barrios, la gente que vive en zonas marginales. ¿Para qué? Para que la delincuencia y para que las consecuencias nefastas las sufran ellos. Por eso ellos yo creo que no están convencidos de lo que predican, porque saben que en algún punto, evidentemente, eso no es beneficioso para la ciudadanía. Por eso condenan a la gente de bien, ¿no? A la gente humilde, a que los tenga que padecer. Sí, porque al final tenemos que tener en cuenta, muchas veces dice, para cambiar el sistema se necesita, siempre digo yo, gente que no necesite vivir del sistema. Hablando claro, es decir, si aquí de alguna manera quien puede llegar a un poder necesita sí o sí vivir del sistema, yo voy a intentar, como sea, que el sistema se mantenga, o bien ganando votos de quien sea, o a costa o incluso de romper el bienestar social, con tal de mantenerme en ello. Sí que es verdad que luego se ve muchas veces, puede haber tecnócratas, podría haber en España una creación de un partido político, digamos, de tecnócratas, de gente experta en diferentes áreas que se reuniera y que pudiera ser una alternativa real al clásico sistema político. Eso yo creo, es una pregunta abierta que quiero... Pero es que tú preguntas en la sociedad y te dicen, no, es que hay técnicos. Es que el ministro de Sanidad, aunque sea filósofo, es que elige los mejores técnicos. ¿Pero cómo va a elegir? Los mejores técnicos una persona que no sabe nada de sanidad. Es como si alguien quiere fichar a Vito Quiles y dices, oye, mira, si tú no controlas nada de prensa, ¿cómo vas a saber si Vito es buen periodista o no? Lo que puedes saber es que tiene muchos seguidores y que mucha gente le sigue, pero no vas a saber si es un buen periodista o no. Sí, sí. Por lo tanto, eso de hablar de técnicos, a lo mejor lo que habría que pensar ya es quién puede votar y quién no. Yo antes era un demócrata, pero de los pies a la cabeza, ¿eh? Y cada vez, de verdad, o sea, y hay que ser sincero, pero lógicamente pues vas madurando, no como persona, sino que vas madurando pues tu opinión. Y yo ahora considero que hasta una persona que recibe ayudas del Estado no puede votar, porque si no es una rueda que va en crecimiento y hasta llegar al punto de decir que un funcionario tampoco, sea de grupo A, sea de grupo C, me da exactamente igual. Un juez creo que no podría votar. Y a lo mejor cuando me escuchen pues me dirán, oye, pues eso dímelo a la cara, pero yo se lo digo. Yo les digo, oye, creo que precisamente a lo mejor un juez tiene que ser completamente independiente, al igual que un fiscal. Cosa que vemos que no es así, que ahora pertenece a la ocupa de la Moncloa, y lo deja así de claro. Pero hablar ahora mismo de técnicos, de tecnócratas, ¿cómo empiezas con tecnócratas? Si el que recibe ayudas no quiere a tecnócratas, porque si no a lo mejor las deja de recibir. O se empieza a hablar de las pensiones diferentes. A nadie le interesa ahora que aparezca un técnico. Le interesa eso, pues que ella, cuando era ministro de Sanidad, pues fuera filósofo. Porque ¿qué te va a explicar? Sí, lo curioso de es verdad, que... lo más importante fue el coronavirus, nos estuvieron con el coronavirus encerrados en casa. Y me dices que es un filósofo. Claro, una persona que lo único que hacía era dar clase a chavales de 15 años y explicarles quién era Platón. No me dirás, ¿qué tiene que ver con el coronavirus? Que se estaba muriendo muchísima gente. Y ahora la culpable de todo esto es Ayuso. Lo curioso es que en política es eso. En política puede llegar a ocupar el cargo más alto de un país, ya sea que economía, etc., alguien que no es experto en esa materia, cuando podemos ir a un hospital y decimos, ¿quién quieres que te opere? Un cirujano, pues un médico perfecto. ¿Quién quieres que te trate representante legal? Pues un abogado, claro. Obviamente. Es decir, en la vida privada todo el mundo entiende lo lógico. Oye, ¿quién quieres que te trate el jardín de tu casa? Pues un jardinero, una persona experta. Y en política dice, oye, ¿quién quieres que dirija el ministerio? Porque les influye directamente. En lo público dices, oye, ¿qué me va a repercutir? Al final es algo que ves en las noticias y dices, pues yo veo La Sexta, me dicen que está bien. Yo veo otra cadena, me dicen que está bien. Es interesante lo que decías acerca de que el sistema cada vez es más grande, porque claro, yo al final me hago la siguiente pregunta. ¿De qué va a vivir Yolanda Díaz si no es del sistema? ¿De qué viviría Ábalos?
¿De qué viviría Irene Montero? Porque a nosotros nos critican mucho desde fuera toda esta gente, ¿no? Toda esta pandilla. Le critican a él, a Xaime da Pena, pero Xaime da Pena no necesita vivir del sistema, él es abogado, él viviría de su carrera judicial, de su carrera en la abogacía. Pero, por ejemplo, Daniel Esteve también le critican mucho, tiene una empresa. Que estuvo aquí en este programa hablando de ocupación también. No necesita vivir del Estado. Yo soy periodista, otras personas, como por ejemplo Alvise Pérez, también tiene sus negocios. Tiene Tú a lo mejor sí que lo necesitas, ¿eh? Dentro de poco igual te veta. No, pero digo que yo al final, cada uno nos dedicamos a nuestro sector y yo creo que intentamos desempeñarlo de la mejor forma posible. Pero esta gente, ¿qué haría si no cobrara un sueldo público? Yo consideraría, desde mi punto de vista y opinión personal, aquí ya meto pura opinión personal, que nadie podría dedicarse a la política si no ha demostrado previamente haber vivido o del sector privado, decir, usted tiene que haberme demostrado, digamos, 5 o 10 años que independientemente no ha sido del sector público. Es que tenemos a gente gestionando, no te digo una empresa, un país, cuando el mayor mérito que tienen o la mayor experiencia en la empresa o en el sector de la gestión ha sido ser cajera de supermercado, estar en Caja Madrid, ser representante sindical. Ser portero de un prostíbulo, que era el que se encargaba de dar adjudicaciones y licitaciones a empresas públicas, que era el asesor de Ábalos. Es decir, ¿qué gente está gobernando este país? Gente que no tiene ni absoluta idea de cómo se gestiona, ya no una empresa, ya te digo, ¿sabes? Que lo que tienen que hacer que es un país, o sea, es una barbaridad. Totalmente. Y desde el punto de vista de España, desde el punto de vista ahora ya del papel que tiene en la Unión Europea, ¿deberíamos ir más a una soberanía nacional o más a una integración de Europa? Porque aquí sí que es verdad que hay muchas opiniones dispares. Es verdad que si vamos más a Europa parece que estamos expuestos a ser unos títeres de Europa, ya sea eurodigital, ya sea cualquier otro tema, o más volver otra vez a los intereses del país. Es que estás hablando de soberanía popular sin que haya una constitución. Son conceptos que son contradictorios. Es como cuando hablan de una democracia sin separación de poderes. Tú no puedes pretender que haya una unificación y que haya una soberanía sin que haya una constitución. Eso se intentó en su momento, no hubo ese poder constituyente y por lo tanto no se puede hablar de que ahora Europa se integre. Se pueden hacer acuerdos, como se está haciendo, que al final el que va a resultar ganando en esa estrategia pues es el país más poderoso, que es Alemania, que primero te dan un poquito, te dan para hacer autovías y autopistas y después te lo sacan, pues a lo mejor yo no lo sufro tanto a corto plazo, pero los agricultores sí. Y desde el 6 de febrero del año pasado nos han intentado mentir en el país como que ya estaba solucionado lo de los agricultores. No se solucionó absolutamente nada. Yo, que había representado la plataforma 6F, te digo, renuncié porque se acabó politizando. Sí, y como se acabó politizando y parecíamos una asociación, ya no tenía ningún sentido. Porque al final todo se arregla con dinero a corto plazo, que es lo que hace Europa con España. Pero es lo que hay. No hay poder constituyente. Lógicamente no se puede hablar de una soberanía popular a nivel europeo. No hay constitución. O sea, tenemos que pensar en nosotros. Sí, sí, totalmente. Y lógicamente, pues si te obligan y te dicen, oye, mira, pues tenemos que tener o destinar más de los presupuestos a defensa, es que a lo mejor ya lo teníamos que haber hecho. Porque no tenemos una constitución con Europa, es que nos tenemos que proteger nosotros. De hecho, a lo mejor si hubiéramos destinado el 20%, podríamos mandar un poquito más en Europa. Ya, tener más peso. Claro, porque es así. Sí. Porque esto no va a cambiar. Desde la prehistoria es, si tú eres fuerte, ganas, o más inteligente. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues a lo mejor en un momento que hay divergencias o discrepancias en guerras, pues lo que hay que hacer es invertir y por lo menos dar esa fortaleza a simple vista. Totalmente. Víctor. Yo es que lo que reclamo, sobre todo en esta materia, es que España debería tener un mayor peso en Europa, porque si no nos convertimos en unos títeres de la exigencia de Bruselas, como tú decías, ¿no? O sea, al final realmente la mayoría de países pues intentan reclamar un mayor respeto, ¿no? Una mayor consolidación dentro del eje europeo en el que nos encontramos, y el problema precisamente es ese, que al final a Pedro Sánchez y a la política que tiene España no se la toman en serio desde Europa, saben que está afangado de corrupción, saben que va a tragar con todo porque necesita dinero de Bruselas, porque está absolutamente endeudado, porque la gestión ha sido nefasta, la gestión administrativa es una absoluta basura, y entonces necesita evidentemente mucho de la Unión Europea. Pero también hemos visto, por otra parte, como cuando hay países que se han plantado encima de la mesa, lo que han plantado
plantado cara a Bruselas, a los intereses de von der Leyen y a los intereses al final globalistas que tiene la Unión, se les ha penalizado. Hemos visto el caso de Hungría, de Polonia, defendiendo las fronteras, defendiendo su soberanía, defendiendo su identidad. Sí, Europa sí, pero hasta este punto. Claro. Es decir, que cada país tiene que tener... Y entonces yo creo que es lo que necesitamos, bueno, para tener mayor presencia en Europa y para tener sobre todo mayor respeto internacional, es un presidente con agallas. Y no lo tenemos. Tenemos a un presidente que va a los consejos, no sé si visteis, ¿no?, cómo le trataba incluso Donald Trump, cómo internacionalmente se le ningunea, cómo Biden le dedicaba 10 segundos en un pasillo, cómo Trump le decía tú ahí sentado. Sí, sí. O sea, y al final yo creo que ese es el problema que tiene España, que cuando no tenemos un buen representante internacional, pues evidentemente hacen con nuestro país lo que les da la gana. Entonces yo creo que es un asunto muy complicado, pero desde luego que por lo que abogaría sería porque España plantara cara y sobre todo defendiera su identidad y su soberanía, porque si no, al final el propósito que tiene Europa es que la identidad cultural se vaya diluyendo, que perdamos nuestros valores, nuestras tradiciones, ¿no? Estamos viendo cómo todo el multiculturalismo que están fomentando, todo el globalismo que realmente nos tratan de imponer, toda la agenda woke, la agenda progre, desde el establishment, al final es acabar, ¿no?, con tu identidad, con tus valores, y creo que ese es el mayor problema que tiene Occidente en estos momentos. Sí, además, hablabas justo de perder la identidad, y hay una de las cosas que además hablé yo en este programa, era el interés que tiene de alguna manera el gobierno en decir que no existe la meritocracia, porque es como que anulas una persona de decir, oye, usted no puede ser o llegar a ser nadie si no es por mí, por el ente del Estado, y usted de forma privada, si no es hijo de o si no es por méritos propios, no existe. Cuando... Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos lo que es la meritocracia, el haber trabajado, esforzado, de que te esfuerzas y hay resultados y se consiguen las cosas. A veces sale más, a veces sale menos, pero consigue las cosas el que se esfuerza en ello. ¿Por qué creéis que realmente, desde el punto de vista de la política, interesa? ¿Por qué lo quieren esconder? Porque no es la realidad. Quitar de alguna manera. O sea, ahora podemos ver Exacto, que las empresas que tienen muchísimo potencial son las startups. Y precisamente la mayoría de startups no necesitan, se desarrollan primero dando con la clave, pulsando bien las teclas, y después acudiendo, pues a lo mejor a un fondo, que es el que apuesta por ti, pero no precisamente un padre y una madre, porque no entienden de ese tipo de negocios. Un padre y una madre te dice, oye, mira, ¿qué quieres? Te monto una constructora. Yo no conozco mucha gente joven que su primer proyecto ahora sea una constructora. Precisamente la gente que vive del cuento sigue viviendo del cuento. O sea, ahora mismo los que están manteniendo España, o el ejemplo que podemos ver en redes sociales, son chavales con agallas. Antes sacaste esa palabra, que nuestro presidente no tenía agallas. Sí, actitud de ganador. Y fijaros en esto, los chavales que vemos en redes sociales tienen agallas de una manera o desde una visión internacional, llegando a todo el mundo. Y sin embargo, nuestro presidente del gobierno sí que tiene agallas, Vito, pero tiene agallas como mal dictador solo con los suyos. Con España. Con España sí. No me digas que no tiene agallas, que no le habían votado de puertas para dentro, y sigue siendo presidente. No lo querían ni en su propio partido. Agallas tiene, pero agallas tiene como dictador, que los dictadores tienen agallas con su país para tenerlos, para mantenerlos y tenerlos cohibidos. Sin embargo, con los de fuera no tienen agallas, porque son unos acomplejados. Y desde el punto de vista, Vito, justamente de la meritocracia, ¿crees que la meritocracia, el decir un gobierno de izquierdas, oye, la meritocracia no existe? Además, se vio en otros programas que vemos en Televisión Nacional que hablan un poco, ¿no? Es que no existe la meritocracia. ¿Crees que es una forma de inutilizar una población para decir, oye, yo con esta paga te... llevar un poco población oveja? Yo creo que ellos dicen que no existe la meritocracia porque no han trabajado en su vida, porque no saben lo que es levantar una persiana, porque no saben lo que es pagar un sueldo a 10, 20, 30 empleados, porque no saben lo que es generar empleo, no saben lo que es emprender, no saben lo que es arriesgarse, no saben lo que es que te salga mal, que te salga algo como no te gusta, o no saben lo que es apostar y fracasar. Es decir, no han hecho nada en su vida y no les interesa la meritocracia porque ellos lo único que hacen es vivir del Estado, de las subvenciones, del dinero de otros. Evidentemente, cuando tú eres un parásito del sistema y realmente no generas empleo, sino que lo único que haces es chupar del bote, pues claro que no te interesa que exista la meritocracia. Son los mismos que están todo el día criticando a Amancio Ortega, a Juan Roch, que están criticando a empresarios como Florentino Pérez y a muchos otros, cuando ellos no han hecho en su vida ni una décima parte de lo que hace Juan Roch y lo que genera Juan Roch en un día.
o lo que genera, por ejemplo, Amancio Ortega. Y yo lo veía en la Dana, por ejemplo, el mayor ejemplo es el de Valencia, que criticaban a Mercadona, criticaban a Juan Roig. Juan Roig, yo cuando fui a Valencia, todo el mundo, en Paiporta, en Catarroja, lo que me decía era que era el único de que le estaban llegando subvenciones, de que le estaban llegando ayudas para la reconstrucción, el único que estaba donando, el único que estaba haciendo, el único que estaba proponiendo, estaba recuperando parques con dinero de sus empresas. Sí, que el sector privado eso no lo hace el al final es el que gobierno. arranca. Y son los mismos los que están criticando todo el día a los empresarios, los que no saben ni generar un solo euro, sino es chupando del bote del Estado, de la teta pública. Y al final yo con la conclusión que saco es que esta gente realmente pues estigmatiza, ¿no?, lo que es la meritocracia y criminaliza a todos los grandes empresarios y a toda la gente que genera riqueza y empleo en este país, porque realmente no le llega ni a la suela de los zapatos a gente como Amancio Ortega, ¿no? Y otra gente que sabe lo que es levantar a las 6 de la mañana, levantar una persiana, en fin, pagar a tus trabajadores, generar empleo, arriesgar, y creo que es lo que este gobierno no conoce ni va a conocer en su vida, porque sobre todo nunca lo ha hecho, nunca ha trabajado en la propiedad privada, y creo que es muy importante que sean aquellos los que han cotizado, los que saben lo que es trabajar y los que saben lo que es emprender, que sean los que gobiernen y gestionen un país, ¿no? Esta gente que no ha hecho nada. Pues ha sido un verdadero placer, Vito, y desde aquí quiero que dejemos este mensaje de que obviamente la meritocracia existe y que con el esfuerzo se llega lejos. Un placer, Jaime, estar hoy aquí en La Campana. Como gallego también. Por supuesto. Hoy tuviste cliente y letrado, ¿eh? Hoy letrado y cliente. sí, tal cual. Ha sido un verdadero placer, muy, muy cómodo, y me gustaría eso, por eso ser invitado, de tener vuestras opiniones. Así que nada, un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Un verdadero placer a todos por estar aquí en La Campana, y nos vemos en próximos episodios aquí en Educación Financiera con Alberto Chan. Un saludo.